y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Leblanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestros propios martillos de cartón pluma. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos cola blanca, cola de contacto y una brocha, un compás y cartón pluma, lija y taco de lija, un palo de escoba, cinta de carrocero, una regla, un bolígrafo y un cúter de precisión. Empecemos. Lo primero que haremos será cortar las piezas de la cabeza del martillo en cartón pluma. Necesitaremos dos piezas de 20 por 14 centímetros, a las que nombraremos como trasera 1 y frontal 1. Luego, 4 piezas de 20 por 13 centímetros, a las que nombraremos frontal 2, trasera 2, superior 1 e inferior 1. Luego, 2 piezas más de 20 por 12 centímetros, que serán inferior 2 y superior 2. Luego, 4 piezas de 14 por 14 centímetros, que serán lateral izquierdo 1 y 2 y lateral derecho 1 y 2 respectivamente. 2 piezas de 12 por 12 centímetros, que serán lateral izquierdo 3 y lateral derecho 3. Y por último, 3 piezas de 4 por 4 centímetros, que serán la base 1, 2 y 3. Una vez tengamos las piezas, tendremos que realizar las marcas de unión. Cogeremos la pieza frontal 1 y realizaremos 2 marcas a medio centímetro en el lado largo. Esto formará el rectángulo interno donde irá encajado el frontal 2. Repetiremos esta acción también en las piezas inferior 1, trasera 1 y superior 1. Ahora cogeremos el lateral derecho 2 y realizaremos unas marcas a 1 centímetro en todos sus laterales. Esto conformará el cuadrado en el que irá encajado el lateral derecho 3. Repetiremos esta acción con el lateral izquierdo 2. Ahora cogeremos la pieza superior 2 y marcaremos el centro. Luego cogeremos el compás y haremos una circunferencia de 1 centímetro de radio. Y por último, con la ayuda del cúter de precisión, cortaremos el círculo. Comprobamos que nuestro palo encaja perfectamente en la circunferencia. Realizaremos esta misma acción en las piezas inferior 1 y 2 y bases 1, 2 y 3. Luego marcaremos en la pieza superior 2 el contorno de una de las bases, ayudándonos del círculo que hemos realizado. Ahora vamos a encolar las piezas y unirlas con la ayuda de la cola de contacto. Retiramos las etiquetas de las piezas base 1, 2 y 3 para poder encolarlas. Primero encolaremos una de sus caras. Haremos lo mismo con la pieza inferior 1. Dejaremos la etiqueta de la pieza inferior 2 para saber cuál es nuestra pieza y encolaremos por la cara opuesta. Realizaremos esta misma acción con las piezas trasera, frontal y superior. Por último encolamos también una de las caras de las piezas laterales izquierdo 1, 2 y 3 y laterales derechos 1, 2 y 3, dejando siempre la última pieza con la etiqueta para saber qué pieza es. Lo dejaremos secar durante unos 10 minutos y una vez seco comenzaremos a montar y encolar el resto de las caras. Empecemos con la base. Uniremos 2 de las piezas entre sí y encolaremos una de las caras que quede libre. Cogeremos la otra pieza y la encolaremos por la cara opuesta a la que ya habíamos encolado. Ahora uniremos las piezas laterales izquierdo 1 y 2 y encolaremos por una de las caras sobrantes. Repetiremos esta acción con el lateral derecho. Ahora uniremos la pieza superior 1 con la superior 2 y pondremos cola en las marcas que realizamos para que encajase la base. Ahora uniremos las piezas inferior 1 e inferior 2. Y por último uniremos las piezas trasera 1 y 2 y frontal 1 y 2. Ahora volvemos a las piezas laterales y unimos finalmente el lateral izquierdo 1 y 2 con el 3 y el lateral derecho 1 y 2 con el 3. También cogeremos las piezas de la base, uniremos las piezas 1 y 2 con la tercera y acto seguido las colocaremos en su posición en la pieza superior 2. Y ahora sí, ya tienes todas tus piezas preparadas para el montaje. Para realizar el montaje nos ayudaremos de la cinta de carrocero. Cogeremos la pieza inferior y la pieza frontal y las uniremos entre sí. Luego uniremos la pieza inferior con la trasera. Y por último la trasera con la superior.
Ahora las colocaremos en horizontal sobre una superficie plana y procederemos a encolarla con cola blanca. Pondremos cola en todas las uniones. La cinta de carrocero facilitará la unión y nos ayudará con el montaje. También presionará las piezas para que queden bien unidas. Las piezas superior e inferior irán por dentro de las piezas frontal y trasera. Una vez encoladas las uniremos nuevamente ayudándonos con la cinta de carrocero. Y por último, encolaremos también las piezas lateral izquierdo y lateral derecho y las colocaremos en su sitio con más cinta de carrocero. Utiliza tanta cinta de carrocero como creas necesario para que quede bien unido. Una vez hecho esto tendremos que dejarlo secar unas 24 horas. Puedes aprovechar para limpiar tu mesa de trabajo y así tener siempre un entorno limpio y ordenado. Pasadas 24 horas nuestra pieza ya estará seca y podremos retirar la cinta de carrocero y comenzar a lijar. Primero lijaremos bien toda la pieza, igualando todos los laterales y las esquinas. Luego haremos una marca de 1 centímetro en todos los lados de las piezas lateral izquierdo y lateral derecho. Esto nos proporcionará las marcas que utilizaremos para lijar el bisel en nuestras piezas. Ahora lijaremos la pieza en ángulo, como cuando hacíamos los filos de las espadas. Lijar es un trabajo duro y a veces desesperante. Tómate tu tiempo y tómate las pausas y descansos que creas convenientes. Una vez hayamos lijado las piezas laterales, redondearemos un poco el resto de las esquinas. Y ahora sí, ya está lista la cabeza de tu martillo. Pasamos ahora a hacer los embellecedores que unirán la cabeza con el mástil. Para ello necesitaremos 2 trozos de cartón pluma. En uno de ellos marcaremos una circunferencia de 4 centímetros de radio y una circunferencia interior de 1 centímetro de radio. En el otro marcaremos una circunferencia de 2,5 centímetros de radio y otra de 1 centímetro de radio. Cortaremos todas las circunferencias y obtendremos 2 arandelas, una de 8 centímetros y la otra de 5 centímetros. Comprobaremos que encajan bien en nuestro palo. Con la ayuda de la lija las redondearemos bien para que queden lo más perfectas posible. Y ahora que ya tenemos nuestras piezas podremos pasar al montaje. Para montar el martillo necesitaremos un trozo de palo de escoba de aproximadamente 54 centímetros. Primero comprobaremos que todas las piezas se encajan correctamente, uniendo las 2 arandelas, primero la pequeña y luego la grande, con el palo y por último este con la cabeza del martillo. Ahora que vemos que encaja todo perfectamente, procederemos a encolar. Utilizaremos nuevamente la cola blanca. Pondremos cola tanto en las 2 arandelas como en la cabeza del palo. Luego nuevamente introduciremos todas las piezas y lo dejaremos secar. No te olvides de limpiar el exceso de cola. Y ahora sí, aquí tienes tu martillo terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial.